Después de la trágica muerte de su esposa, un millonario contrata a una empleada para cuidar a su hijo enfermo, pero descubre que la empleada está involucrada en el accidente de su esposa. Alejandro Ortega se sentó en su mesa del comedor, mirando a través de las enormes ventanas de su mansión en Polanco, observando las luces titilantes de la Ciudad de México a lo lejos. Era una vista hermosa, pero no le traía consuelo. Desde que su esposa, María, falleció hace 3 años en un trágico accidente automovilístico, Alejandro se había refugiado en el trabajo. Dirigía un imperio hotelero y era conocido por su eficiencia y frialdad en los negocios. Pero en casa, su corazón estaba vacío. El silencio de la casa lo inquietaba. En ese mismo silencio, Alejandro pensaba en su hijo, León, de solo 7 años, quien ahora estaba confinado a una vida limitada debido a su enfermedad. León siempre había sido un niño frágil, pero en los últimos meses, su condición había empeorado. La culpa lo consumía por no estar presente lo suficiente, pero no sabía cómo lidiar con el sufrimiento del niño, y por eso optaba por mantenerse distante, asegurándose únicamente de que recibiera el mejor tratamiento médico disponible. Por eso tomó una decisión: contratar a una cuidadora a tiempo completo. La agencia le había recomendado a una mujer llamada Sofía García, una joven de Iztapalapa, uno de los barrios más humildes de la ciudad. Alejandro sabía muy poco sobre ella, más allá de que tenía experiencia como cuidadora y provenía de una familia pobre. Para él, lo importante era que León recibiera los cuidados adecuados mientras él se sumergía en su trabajo. Sofía llegó a la mansión de Polanco temprano a la mañana siguiente. El contraste entre su vida en Iztapalapa y el lujo de esa casa era abrumador. Se sentía algo fuera de lugar, pero estaba decidida. Iztapalapa, donde creció, era un barrio duro, lleno de desafíos. Había aprendido desde joven a luchar por cada oportunidad, especialmente después de perder a sus padres en un incendio, quedando a cargo de su hermana menor, Valeria. Sofía necesitaba ese trabajo, no solo por el dinero, sino por la esperanza de darle a su hermana una vida mejor. La recibió la ama de llaves de la casa, quien le mostró los cuartos y las áreas donde trabajaría. El silencio predominaba en la mansión, casi como si el ambiente reflejara la tristeza que albergaba el corazón de Alejandro. Él siempre estaba ausente, ocupado en sus negocios, dejando la casa grande y fría. Cuando finalmente conoció a León, Sofía se sintió conmovida. Era un niño adorable, pero había algo triste en su mirada. Acostado en su cama, rodeado de juguetes que parecían intocados, la observó con curiosidad, pero sin mucha expresión. El pequeño cuarto de León, decorado con esmero y colores suaves, era un refugio solitario, donde pasaba la mayor parte de sus días. Sofía sabía que allí había un niño que necesitaba más que cuidados médicos. Necesitaba a alguien que lo escuchara, alguien que estuviera presente. «Hola, León», dijo ella acercándose con una sonrisa amable. «Soy Sofía. A partir de ahora cuidaré de ti. ¿Qué te parece?» León solo la observó por un momento, sin responder. Había algo roto en él, algo que Sofía reconoció como una profunda soledad, quizás similar a la que ella misma sentía en algunos momentos de su vida. En las primeras horas, Sofía se dedicó a comprender mejor la rutina de la casa y las necesidades de León. Sabía que el trabajo no sería fácil, pero algo en ella se conmovió por la fragilidad del niño. Decidió que no solo lo cuidaría, sino que haría todo lo posible por traer un poco de alegría a la vida de ese pequeño. Por la tarde, Alejandro regresó brevemente a la mansión. No tuvo mucho tiempo para una conversación larga, pero le dio a Sofía una rápida instrucción, fría y directa. «Quiero que te encargues de todos los aspectos de su vida con dedicación. No dudes en buscarme si necesitas algo, pero de preferencia resuelve las cosas por tu cuenta», dijo sin mirarla directamente, ya en camino a su oficina. Sofía solo asintió, comprendiendo que Alejandro prefería mantenerse distante. Aunque su autoridad era clara, él parecía cargar un peso emocional que ella aún no entendía. Después de esa breve interacción, quedó claro para ella que Alejandro estaba profundamente desconectado tanto de su hogar como de su hijo. Hagamos una pequeña broma para quienes solo leen los comentarios. No lo entenderán. Escribe palomitas en los comentarios, solo quienes lleguen hasta aquí lo entenderán. Y sigamos con la historia. A medida que caía la noche, Sofía se acomodaba en su nuevo cuarto de empleada, reflexionando sobre el día. La mansión era inmensa y rica en detalles, pero carecía de alma.
Sabía que su vida cambiaría a partir de ese momento, pero no tenía idea de que al entrar en esa casa también se adentraba en una trama de secretos y dolores aún más profundos de lo que ella imaginaba. Durante los primeros días, Sofía se dedicó a comprender las necesidades de León y la rutina de la casa. La mansión de Polanco, con sus enormes salas y pasillos anchos, era intimidante. Todo allí parecía demasiado perfecto, como una pintura impecable, pero sin vida. Sin embargo, sabía que debía adaptarse rápidamente. León, por su parte, permanecía en silencio, observándola con ojos curiosos, pero sin mucha interacción. Sofía intentaba con paciencia establecer algún tipo de conexión con el niño. Durante las comidas y los cuidados diarios, le hablaba en tono suave, contándole pequeñas historias o preguntándole sobre sus intereses, pero rara vez obtenía respuestas. Parecía encerrado en su propio mundo, protegido por una muralla invisible que Sofía no lograba atravesar. Una mañana, mientras le daba el desayuno a León, se dio cuenta de que él miraba fijamente una foto enmarcada en la mesa junto a la cama. Era una imagen de Alejandro, León y María, la fallecida esposa de Alejandro. En la foto, León era solo un bebé, pero había una sonrisa en su rostro, lo que contrastaba con su expresión actual. «¿La extrañas, verdad?», preguntó Sofía suavemente, sintiendo el peso de la ausencia de la madre en la vida de León. León la miró rápidamente, como si no esperara esa pregunta. Por primera vez, abrió la boca para hablar, aunque sus palabras fueron casi un susurro. «Mamá». Ella me contaba historias. Sofía sonrió con ternura. Era la primera interacción genuina que él ofrecía, y ella se aferró a eso como un signo de que, tal vez, estaba comenzando a ganarse su confianza. «¿Qué tipo de historias te contaba?», preguntó, sentándose al lado de la cama, interesada en escuchar más. León dudó, pero luego lentamente comenzó a hablar sobre las historias que su madre le contaba antes de dormir. Eran historias sobre dragones, caballeros y reinos lejanos, aventuras que hacían que sus ojos brillaran mientras las recordaba. Sofía lo escuchaba atentamente, animada por la apertura de León, y se prometió a sí misma que intentaría continuar con esa tradición, aunque fuera de manera modesta. Si eso lo hacía feliz, ella haría lo posible por mantener viva esa memoria. Con el pasar de los días, León comenzó a abrirse un poco más. Seguía siendo un niño tranquilo y tímido, pero Sofía notaba que parecía más relajado en su presencia. Lo acompañaba durante las sesiones de fisioterapia, lo ayudaba con sus medicamentos y siempre que podía, trataba de distraerlo con juegos o libros. En una de esas tardes, encontró una pequeña colección de libros antiguos que pertenecían a María y decidió usarlos para crear una nueva rutina con León. «¿Qué te parece si leemos un poco antes de dormir?», preguntó una noche, sosteniendo uno de los libros. León miró el libro, luego la miró a ella y finalmente asintió. Para Sofía, ese pequeño gesto de aceptación era una victoria. Esa misma noche, mientras Sofía leía una historia sobre un valiente caballero que luchaba contra un dragón, León la escuchaba con atención, con los ojos fijos en las páginas. Al final de la historia parecía más tranquilo, como si hubiera encontrado un pequeño refugio en las palabras que Sofía le ofrecía. Era como si, poco a poco, el niño comenzara a reconectarse con el mundo que lo rodeaba, y Sofía sabía que debía continuar con ese proceso delicado de acercamiento. Alejandro, por otro lado, seguía ausente. Pasaba largas horas fuera y cuando estaba en casa se encerraba en su oficina, ocupado en reuniones y llamadas de negocios. Rara vez veía a León, y cuando lo hacía, la interacción era rápida y distante. Para él, asegurarse de que el niño tuviera los mejores cuidados médicos era suficiente. Sin embargo, Alejandro no se daba cuenta de que lo que León realmente necesitaba no eran solo medicinas y fisioterapia, sino también la presencia de alguien que lo amara y lo apoyara emocionalmente. Sofía veía todo esto y se preguntaba cómo Alejandro lograba mantenerse tan distante de su hijo. Claro, era un hombre ocupado, pero también parecía evitar al niño, como si el estado de salud de León fuera un recordatorio constante de su propia incapacidad para salvar a su esposa o proteger a su hijo del sufrimiento. Una tarde, después de una sesión de fisioterapia más agotadora, León se quedó dormido más temprano de lo habitual. Sofía lo acomodó en la cama y salió silenciosamente de la habitación, cerrando la puerta con cuidado. Caminó por los pasillos silenciosos de la mansión y, al pasar cerca del despacho de Alejandro, escuchó su voz. Estaba al teléfono, aparentemente discutiendo un contrato importante.
su voz calmada pero autoritaria. Se detuvo por un momento, escuchando el tono firme de Alejandro, tan diferente del hombre silencioso y distante que veía en casa. Había un lado de Alejandro que Sofía aún no conocía, pero que, de alguna manera, la hacía reflexionar sobre cómo él lidiaba con sus propios dolores. De vuelta en su cuarto, Sofía se preparó para dormir, pensando en los pequeños avances que había logrado con León. Cada palabra que el niño le decía parecía un paso hacia adelante, y ella estaba decidida a continuar. Los días pasaban lentamente en la mansión de Polanco, pero algo en León comenzaba a cambiar. Sofía, con su paciencia y cariño, estaba logrando derribar el muro de silencio y tristeza que rodeaba al niño. Para ella, cada sonrisa, cada palabra que él le ofrecía era una pequeña victoria, pero también le generaba una preocupación creciente. Sabía que no podía reemplazar a la madre de León, ni tampoco curar el dolor de la ausencia de Alejandro, pero el vínculo que creaban era cada vez más fuerte. Una tarde, mientras el sol entraba por la gran ventana del cuarto de León, él miraba en silencio una foto de su madre. Sofía, sentada a su lado, notó la mirada distante del niño y con cuidado le preguntó: ¿Qué es lo que más recuerdas de tu mamá, León? Él se quedó en silencio por unos segundos, como si intentara sacar de su memoria recuerdos que con el tiempo se habían desvanecido. Pero luego, con un suspiro, habló. Me contaba historias. Historias de dragones que siempre salvaban a princesas. Su voz era baja, casi un susurro, y decía que yo era el príncipe. Sofía sintió una punzada en el corazón. La imagen de León, tan pequeño y frágil, esperando a que alguien lo salvara, era dolorosa. Estaba rodeado de lujo, pero solo en su propio reino. ¿Y aún te sientes como un príncipe?, preguntó Sofía con una suave sonrisa. León negó con la cabeza, y sus ojos se llenaron de lágrimas que intentaba contener. Era como si en ese momento estuviera al borde de derrumbarse, pero aún se aferraba a su armadura invisible. Siento que estoy atrapado. La voz de León temblaba, y Sofía veía el esfuerzo que hacía por no llorar. A veces creo que nunca voy a salir de aquí, que nunca más podré correr o jugar como lo hacía antes. El corazón de Sofía se apretó. Sabía que la enfermedad de León lo limitaba, pero ver la desesperanza en sus ojos era devastador. Quería decir algo que lo consolara, algo que hiciera desaparecer ese sufrimiento, pero sabía que las palabras no serían suficientes. «Sabes, León», dijo ella finalmente, intentando mantener la voz firme, «lo que te hace ser un príncipe no es si puedes correr o luchar contra dragones, es tu corazón. Y por lo que veo, el tuyo es muy valiente». León la miró con los ojos aún llenos de lágrimas, pero había algo diferente. Quizás era la fuerza en las palabras de Sofía, o el hecho de que por primera vez en mucho tiempo, alguien le había dicho que seguía siendo especial a pesar de todo. ¿De verdad piensas eso?, preguntó él con la voz cargada de incertidumbre. Sofía sonrió y asintió. Estoy completamente segura. Por primera vez, León le devolvió una sonrisa tímida, pero genuina. Y en ese momento, Sofía supo que poco a poco estaba logrando darle a él lo que más necesitaba: esperanza. En las semanas que siguieron, esa pequeña llama de esperanza creció. León comenzó a abrirse más, a hablar más sobre sus miedos, sus recuerdos e incluso sus sueños. Hablaba sobre cuánto extrañaba a su madre y cuánto deseaba que su padre pasara más tiempo con él. Sofía lo escuchaba todo, atenta, siempre tratando de ser el apoyo que él tanto necesitaba. Una noche, mientras ella le leía antes de dormir, León hizo una pregunta que la tomó por sorpresa. ¿Tú crees que a mi papá le gusto? Sofía se detuvo por un momento, sintiendo el peso de la pregunta. Sabía que Alejandro amaba a su hijo, pero su ausencia era casi palpable. ¿Cómo explicarle eso a un niño que solo quería ser visto por su padre? Yo creo que tu papá te ama mucho, comenzó ella, eligiendo sus palabras con cuidado. Pero a veces las personas están tan atrapadas en su propio dolor que olvidan cómo mostrar cuánto les importan. León frunció el ceño, tratando de entender. Era un niño inteligente, pero aún así, el concepto de amor mezclado con el dolor era complicado para él. ¿Papá me tiene miedo?, preguntó en voz baja, casi como si estuviera revelando un secreto. Esas palabras golpearon a Sofía de una manera inesperada. Sabía que Alejandro no le tenía miedo a León, sino a lo que él representaba, el temor de perder a otra persona que amaba. Sofía también entendía que, en cierto modo, Alejandro evitaba a León porque el niño era un recordatorio constante de la ausencia de María. «No, León, tu papá no te tiene miedo»,
Solo tiene miedo de perderte, dijo Sofía, colocando una mano suave sobre la de él. León guardó silencio, procesando sus palabras. Tal vez por un momento lo entendió. Tal vez por primera vez comenzó a ver a su padre bajo una nueva luz. Sin embargo, en ese mismo momento, Alejandro caminaba por los pasillos de la mansión. Al escuchar las risas suaves de León y Sofía desde la sala de estar, se detuvo. Por un breve instante permaneció inmóvil, escuchando el sonido de la felicidad que parecía haber escapado de su vida durante tanto tiempo. Era raro oír reír a León. Alejandro sintió una punzada en el pecho, una mezcla de alivio al saber que León estaba bien cuidado y de culpa por no ser él quien proporcionaba esos momentos de alegría. Alejandro entró en la sala y, por un momento, se quedó quieto, observándolos. León, acostado en el sofá, se reía de algo que Sofía había dicho. La escena parecía tan natural, tan familiar, que Alejandro se sintió como un intruso en su propia casa. León está diferente, dijo finalmente, interrumpiendo la tranquilidad del momento. Su voz era baja, casi como si no quisiera romper la felicidad que flotaba en el aire. Sofía lo miró, sorprendida. No esperaba que Alejandro estuviera prestando atención. Solo necesitaba a alguien que lo escuchara, respondió con suavidad. A veces es solo eso lo que necesita. Alejandro permaneció en silencio, procesando las palabras de Sofía. Sin saber cómo responder, simplemente asintió y se retiró, dejando nuevamente solos a Sofía y a León. Pero algo había cambiado. Sabía que no podía seguir siendo distante para siempre. Sabía que, eventualmente, tendría que enfrentar sus propias emociones. El silencio de la noche cubría la mansión Ortega, y Alejandro, en su despacho, luchaba contra un insomnio persistente. Estaba envuelto en una serie de correos electrónicos y contratos de trabajo, pero su mente vagaba, incapaz de concentrarse. Las risas de León más temprano resonando por la casa no salían de su cabeza. Había algo en la felicidad de su hijo que lo inquietaba, una felicidad que él mismo parecía incapaz de brindar. Impulsado por la curiosidad, Alejandro decidió revisar las cámaras de seguridad de la mansión, instaladas para proteger su casa y asegurarse de que León siempre estuviera a salvo. Rara vez volvía a ver las grabaciones. Solía usarlas para monitorear discretamente la rutina, pero raramente dedicaba tiempo a ver los videos. Esa noche, sin embargo, se encontró navegando por los archivos. Mientras pasaban las imágenes, vio momentos sencillos. Sofía cuidando de León, ayudándolo con sus medicamentos, leyéndole por la noche. Pequeños gestos que mostraban el cariño que Sofía sentía por el niño. Alejandro sintió una leve sensación de alivio al ver lo cómodo que León se sentía con ella. Pero había algo más, algo que lo impulsó a seguir viendo. Fue entonces cuando encontró una grabación que le heló la sangre. En el video, Sofía estaba en la habitación de León, sentada al lado de la cama mientras el niño dormía. Al principio, parecía otra noche tranquila, pero luego Sofía comenzó a hablar. Sus palabras eran suaves, casi un susurro, como si estuviera confesando algo consigo misma, sin esperar que alguien la escuchara. «Lo siento, León», comenzó, con la voz cargada de tristeza. «Me gustaría poder contártelo todo, pero creo que nunca podré». Yo hice una pausa, respirando hondo, y Alejandro sintió el peso de sus palabras. «Yo estaba allí el día en que tu madre murió. Vi todo, pero huyó porque no podía hacer nada, pero eso me atormenta todos los días». El corazón de Alejandro comenzó a acelerarse. Sus ojos estaban fijos en la pantalla, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Sofía, la mujer en quien confiaba para cuidar a su hijo, estaba revelando que tenía alguna conexión con el accidente que mató a su esposa, María. Si hubiera ayudado, si hubiera hecho algo, tal vez ella estaría viva. «Pero fui una cobarde», continuó Sofía con la voz quebrada. «Soy una cobarde». Alejandro sintió una ira creciente. ¿Cómo pudo esconderle esto? ¿Cómo pudo estar en su casa, cerca de León, fingiendo ser una persona confiable mientras llevaba este terrible secreto? Pausó el video y se alejó de la pantalla, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. María, su esposa, su compañera, había muerto en un accidente que siempre creyó que era una tragedia inevitable. Pero ahora, de alguna manera, Sofía estaba involucrada, y no sabía hasta qué punto llegaba esa conexión. ¿Podría haber salvado a María? Si hubiera actuado, ¿su vida sería diferente? Alejandro caminó por el despacho, con la cabeza girando ante todas las posibilidades que esa confesión había revelado. La confianza que sentía por Sofía se desmoronaba. Todo lo que ella representaba para él
El cuidado y el cariño que demostraba por León ahora parecía una farsa. En ese momento, supo que necesitaba enfrentarla. No podía continuar con ella en su casa sin conocer toda la verdad. Alejandro se dirigió hacia la puerta de la habitación de León, donde sabía que ella estaría. Al llegar a la puerta, la encontró entreabierta. Sofía estaba allí, sentada al lado de León, acariciando suavemente el cabello del niño mientras dormía. Era una escena de ternura, pero para Alejandro, ahora, todo parecía distorsionado. Golpeó suavemente la puerta, el sonido seco y firme. Sofía levantó la cabeza, sorprendida, al ver a Alejandro parado allí. «Necesitamos hablar», dijo él, con una voz más fría de lo habitual. Sofía frunció el ceño, sintiendo que algo estaba mal. Se levantó lentamente, lanzando una última mirada a León antes de seguir a Alejandro fuera de la habitación. Caminaron hasta la sala de estar, donde Alejandro se giró hacia ella, su mirada dura y acusadora. «¿Qué hiciste, Sofía?» Su voz sonó más amarga de lo que él pretendía. «¿Qué es lo que estás ocultando?» Sofía, confundida y asustada, intentaba comprender lo que él estaba insinuando. Sentía el peso de la culpa que llevaba, y la verdad estaba a punto de ser revelada de una manera que no esperaba. Alejandro respiró hondo, intentando controlar la ira que lo consumía. «Lo vi en las cámaras», dijo él, su voz baja, pero cargada de dolor. «Sé que estabas allí el día que mi esposa murió». El mundo de Sofía pareció desmoronarse en ese instante. Sabía que no había forma de escapar ahora. El silencio en la sala de estar era sofocante. Sofía sentía el peso de la mirada de Alejandro sobre ella, como si pudiera ver cada una de sus fallas, cada secreto que había luchado por mantener oculto. El dolor y la ira que emanaba Alejandro eran palpables, y Sofía sabía que ya no podía escapar. Lo que él había visto en las cámaras cambiaría todo, pero aún no tenía idea de hasta dónde llegaría esto. Alejandro dio un paso hacia ella, sus ojos intensos fijos en los de ella. Su voz salió baja, pero cargada de furia contenida. «Estabas allí, el día en que María murió. Lo viste todo y huiste. Huiste como una cobarde». Las palabras de Alejandro se clavaron en el corazón de Sofía como cuchillos. Había esperado este momento, pero no estaba preparada para enfrentarlo. Alejandro estaba a punto de explotar, y ella sabía que tenía que hablar ahora. No había vuelta atrás. «Sí, Alejandro», dijo ella, con la voz temblorosa pero decidida. «Yo estaba allí, pero no conoces toda la verdad». Alejandro soltó una risa amarga, pasándose las manos por el cabello, tratando de contener la tormenta que se gestaba dentro de él. «¿La verdad? ¿Qué verdad puede haber en que hayas visto morir a mi esposa y no hicieras nada? ¿Qué clase de persona hace eso?» Sofía sintió el sabor salado de las lágrimas en sus labios, pero se negó a desmoronarse. Necesitaba contarlo todo, por doloroso que fuera. «No solo vi el accidente, Alejandro. Estaba directamente involucrada en él». Esas palabras resonaron en la sala como un trueno. Alejandro se quedó inmóvil, con los ojos abiertos de par en par, como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo?», preguntó él, con la voz rota, entre el shock y la desesperación. Sofía cerró los ojos por un momento, reuniendo el valor para continuar. No había vuelta atrás. El secreto que había guardado durante tanto tiempo estaba a punto de ser revelado, y las consecuencias podrían ser devastadoras. «Yo estaba en el coche, Alejandro. Estaba en el mismo coche que María, en el momento del accidente. Ella no estaba sola». Las palabras salieron rápidas, como si cada segundo de silencio hiciera más difícil soportar la verdad. «Yo era la pasajera en el coche con tu esposa». Alejandro pareció paralizado, sus manos temblaban levemente. Su mente estaba inundada de preguntas, pero no podía formular ninguna. Todo lo que creía saber se desmoronaba ante él. «¿Qué?» Se detuvo, sin poder completar la frase. «¿Tú estabas en el coche con ella? ¿Cómo? ¿Por qué?» Sofía dio un paso adelante, tratando de acercarse, pero Alejandro retrocedió. La distancia entre ellos ahora parecía insuperable. «Yo conocía a María, Alejandro». Su voz estaba rota, pero continuó. «Éramos amigas». Alejandro sintió el impacto de esas palabras. ¿Amigas? Nunca supo que María tuviera amistad con alguien como Sofía. La ira y la confusión se mezclaban en un torbellino. ¿Amigas? Nunca mencionaste eso antes. ¿Por qué ella nunca habló de ti? Sofía respiró hondo, sabiendo que esa revelación sería aún más dolorosa. Nos conocimos meses antes del accidente. Ella... Sofía vaciló, sabiendo que estaba a punto de revelar algo mucho mayor. Ella era infeliz, Alejandro. María se sentía sola.
Me encontró por casualidad, un día en una cafetería, comenzamos a hablar y nos hicimos amigas. Se abrió conmigo sobre sus dolores, sobre cómo tú siempre estabas ocupado, siempre distante, solo pensabas en el trabajo y no le prestabas atención ni a ella ni a León. Me dijo que te amaba, pero que no sabía si podía seguir viviendo así. Alejandro sintió el corazón apretarse. Sofía continuó. El día del accidente María se iba. Ella había decidido que necesitaba un tiempo, un espacio para pensar. Yo estaba con ella, tratando de convencerla de que no se rindiera, de que volviera a casa y hablara contigo, pero entonces sucedió. El coche volcó y la voz de Sofía se quebró, y sus manos temblaban mientras recordaba el momento más terrible de su vida. Alejandro apretó los puños, intentando absorber la avalancha de información. Su esposa, su querida María, estaba huyendo de él, y Sofía había estado allí todo el tiempo. ¿Y huiste?, repitió más para sí mismo, su voz llena de amargura. Hice eso, sí, pero antes de que ella muriera, María me hizo prometer una cosa. Sofía miró a los ojos de Alejandro, con el corazón acelerado. Ella me tomó la mano y me pidió que cuidara de León. Sabía que tal vez no sobreviviría, y me suplicó que no dejara a León solo. Por eso hice todo lo posible para conseguir este trabajo, Alejandro. No fue solo culpa, fue una promesa que le hice a María. Alejandro se sentó en el sofá, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Todo lo que creía saber sobre la muerte de su esposa, todo lo que pensaba sobre la ausencia de Sofía en ese momento, se estaba desmoronando. María sabía que podía morir y confió su hijo a una amiga desconocida. ¿Hiciste todo esto por una promesa?, preguntó él, su voz rota, casi en un susurro. Sí, Alejandro, respondió Sofía, con los ojos llenos de lágrimas. Lo hice por León, lo hice por María. No podía dejar que él creciera sin alguien que se preocupara tanto como ella lo hacía. El silencio cayó sobre ellos. Alejandro, aún aturdido, no sabía qué pensar, pero de alguna manera, las palabras de Sofía cargaban una verdad que no podía ignorar. Lo que ella hizo no era solo un acto de culpa, sino también de amor, el último deseo de su esposa. Ahora Alejandro tenía que decidir qué haría con esta nueva verdad, mientras Sofía esperaba con el corazón en un puño su reacción. Alejandro permaneció inmóvil, sintiendo su cuerpo pesado, como si el peso de todas las revelaciones estuviera aplastando su alma. El shock de descubrir que María, su esposa fallecida, había confiado la vida de León a Sofía en sus últimos momentos, era un golpe que no esperaba. Todo lo que creía sobre el accidente, su vida e incluso sobre la propia Sofía, se desmoronaba ante sus ojos. Sofía, por su parte, no podía apartar la mirada de Alejandro. Veía el torbellino de emociones en sus ojos, ira, confusión, tristeza. Sabía que él estaba procesando las dolorosas verdades que acababa de revelar, y el silencio que siguió era insoportable. La ansiedad crecía en su pecho y cada segundo se sentía como una eternidad. ¿Qué vendría después? Finalmente Alejandro habló, su voz sonaba más como un eco quebrado de quien solía ser. ¿Ella te pidió que cuidaras de León? Apenas podía creer las palabras que salían de su propia boca. Mi esposa, en los últimos momentos de su vida, ¿te pidió a ti, alguien que ni siquiera conocía, que cuidaras de mi hijo? Su voz estaba llena de incredulidad y dolor. Se levantó abruptamente y comenzó a caminar por la sala, como si el movimiento pudiera ayudarle a aclarar su mente confundida. Sofía sintió lentamente, con las lágrimas quemando en las comisuras de sus ojos. Sí, Alejandro, respondió ella, con la voz temblorosa pero sincera. Ella sabía que tal vez no sobreviviría, y lo único que pasaba por su mente era León. Me pidió que me asegurara de que él nunca estuviera solo, que tuviera a alguien que lo amara, que cuidara de él. Y yo le prometí a María que lo haría. Alejandro se detuvo, dándole la espalda, con los puños apretados a los lados de su cuerpo. El peso de las palabras de Sofía flotaba en el aire, aumentando la presión en su pecho. Respiraba con dificultad, tratando de no desmoronarse, tratando de no gritar, pero la ira que sentía parecía querer desbordarse. ¿Hiciste todo esto por una promesa? Su voz era un hilo de dolor, y se giró lentamente, con los ojos llenos de una mezcla de ira y vulnerabilidad. Y nunca dijiste nada. Te quedaste aquí, en mi casa, cuidando a mi hijo, como si nada hubiera pasado. Sofía dio un paso hacia él, sintiendo el desespero subir por su garganta. Me quedé aquí porque esa era la única forma de cumplir mi promesa, exclamó ella, su voz quebrándose. Quería contar la verdad, pero el miedo me paralizó. Miedo de que me odiaras, miedo de que nunca me creyeras, miedo de perder a León.
Sus lágrimas corrían libremente ahora, pero ya no le importaba esconderlas. Pero nunca lo hice por mí, Alejandro. Lo hice por él, porque sabía cuánto necesitaba a alguien a su lado, especialmente después de la pérdida de María. ¿Y yo? Su voz se apagó aún más. Me encariñé con él. No podía imaginar mi vida sin estar aquí para él. Alejandro permaneció en silencio, sintiendo cada palabra de Sofía perforar su mente. La miró, a esa mujer que, hasta hace poco, creía que era solo la cuidadora de su hijo. Pero ahora veía algo más profundo. Ella no era una desconocida, al menos no para León. Y por más doloroso que fuera admitirlo, ella tampoco era una extraña para él. Alejandro se pasó las manos por la cara, tratando de contener la frustración y las lágrimas que amenazaban con caer. Todo era confuso. La rabia que sentía antes se mezclaba ahora con un dolor más complejo, un sentimiento de traición, pero también de gratitud. «Siento que me han engañado todos estos años», dijo él, con la voz entrecortada y la mirada perdida. «Perdí a María, y ahora me dices que estabas con ella cuando se fue, que confió en ti, y yo nunca lo supe. Todo esto me hace cuestionar qué más no sé». Sofía tragó saliva, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que había destruido su confianza, pero necesitaba que él entendiera algo. «Alejandro, sé que te he lastimado, y sé que no puedo cambiar el pasado, pero necesito que me creas cuando te digo que todo lo que hice fue por amor a León. Le prometí a tu esposa que lo cuidaría como si fuera mi propio hijo. Lo hice porque era su deseo. Y...» Sofía dudó por un instante antes de continuar, su voz volviéndose más suave. «Y también porque me importas. No solo León, sino tú también. Verte sufrir me duele». Las últimas palabras de Sofía sorprendieron a Alejandro. La miró con una expresión más suave, como si estuviera empezando a comprender la profundidad de los sentimientos que ella había ocultado. Sentía la sinceridad en sus palabras, pero el dolor de la revelación seguía quemando. Alejandro se alejó una vez más, caminando hacia la ventana, mirando al horizonte, como si pudiera encontrar respuestas en el vacío del cielo. El silencio entre ellos era casi insoportable, pero necesario. Necesitaba tiempo. «No sé qué pensar», confesó, su voz baja y llena de incertidumbre. «Todo esto es demasiado. Es como si todo lo que creía se estuviera desmoronando y no sé cómo manejarlo». Sofía esperó, sintiendo su corazón latir dolorosamente en su pecho. Sabía que este era el momento decisivo, que las próximas palabras de Alejandro podrían definir el futuro de ambos. Finalmente, después de una larga pausa, Alejandro respiró hondo y se giró hacia ella, con una mirada menos fría, pero aún llena de dolor. «Necesito tiempo», dijo, su voz firme pero frágil. «Necesito tiempo para procesar todo esto, para entender lo que me has dicho, y para descubrir qué hacer a continuación». Sofía sintió, aliviada de que no hubiera rechazado completamente sus palabras, pero al mismo tiempo consciente de que la batalla aún no había terminado. «Lo entiendo», respondió suavemente. «Solo quiero que sepas que, mientras procesas todo esto, seguiré aquí por León. Él no tiene culpa de nada y aún te necesita. Y me necesita a mí». Alejandro simplemente asintió, sin decir nada más. El silencio entre ellos ahora era diferente, cargado de incertidumbre, pero con una pequeña llama de esperanza. El camino por delante sería difícil, pero tal vez existiera una oportunidad de reconstruir lo que se había roto. Los días que siguieron a esa noche estuvieron envueltos en una tensión silenciosa. Alejandro apenas hablaba con Sofía, y cada momento en la casa parecía cargado de una expectativa no dicha. León, ajeno a lo que estaba sucediendo, continuaba acercándose más a Sofía. Ella, por su parte, permanecía firme en su promesa. Estaba allí para él, independientemente de lo que Alejandro decidiera. Alejandro pasaba horas encerrado en su despacho, tratando de trabajar, pero su mente estaba lejos de los contratos y las reuniones de negocios. La revelación de Sofía había desestabilizado todo lo que creía saber sobre el pasado. No podía dejar de pensar en María, en el hecho de que ella se estaba yendo el día del accidente y en la confianza que depositó en Sofía en sus últimos momentos. Se preguntaba qué habría sido diferente si hubiera notado cuánto estaba sufriendo, cuánto se sentía sola. El dolor y la culpa corroían su corazón. Una noche, mientras caminaba por los pasillos de la mansión, Alejandro se detuvo frente a la habitación de León. La puerta estaba entreabierta y podía escuchar la suave voz de Sofía leyendo una historia al niño. Se acercó silenciosamente y miró por la rendija de la puerta. Sofía estaba sentada al lado de la cama,
sosteniendo un libro abierto, mientras León la escuchaba con atención. La luz suave iluminaba el rostro sereno del niño, y Alejandro notó algo que no había percibido antes. León estaba en paz. Había un brillo en los ojos de su hijo que no veía desde hacía mucho tiempo. Las risas de León escapaban suavemente entre las palabras de Sofía, y Alejandro se dio cuenta de que de alguna manera Sofía había logrado devolverle a su hijo una parte que él pensaba perdida para siempre. Se quedó allí parado, por más tiempo del que había planeado, observando la interacción entre los dos. Cada sonrisa de León, cada palabra suave de Sofía, eran un recordatorio de lo que había descuidado. Por primera vez, se permitió ver que aunque Sofía guardara secretos, había cumplido la promesa que le hizo a María. Había cuidado de León como si fuera su propio hijo. Y tal vez ella había sido lo mejor que le había pasado al niño desde que su madre se fue. Esa noche, después de que Sofía dejó la habitación de León, Alejandro la encontró en el pasillo. No dijo nada durante algunos instantes, solo la observó, intentando organizar sus pensamientos. «Los vi», dijo finalmente, con una voz baja pero sin el tono frío que había usado en las últimas semanas. «Vi cómo está León contigo. Parece más feliz, más ligero». Sofía se sorprendió con el cambio en el tono de Alejandro. Esperaba silencio o tal vez más palabras duras, pero lo que llegó fue algo inesperado. «Ha sido muy fuerte», respondió ella, con una pequeña sonrisa, pero aún cautelosa. «León es un niño increíble. Solo necesitaba a alguien que lo escuchara». Alejandro respiró profundamente, sintiendo que la tensión se desvanecía un poco en su pecho. «¿Yo?» dudó, como si las palabras aún fueran difíciles de pronunciar. «Necesito darte las gracias, no solo por cuidar de León, sino por cumplir tu promesa a María. No sé si puedo perdonarte por haber ocultado todo esto, pero...» La miró con sinceridad en los ojos. «Reconozco lo que has hecho por mi hijo, y eso significa mucho». Sofía sintió una mezcla de alivio y dolor con esas palabras. El perdón completo aún no había llegado, pero el simple hecho de que Alejandro reconociera su dedicación era un gran paso. «No espero que me perdones ahora, Alejandro», dijo ella, con una voz suave pero firme. «Sé que todavía tenemos mucho que resolver, pero por favor entiende que todo lo que hice fue por el bien de León. Es como un hijo para mí, y haría cualquier cosa por él». Alejandro asintió lentamente, procesando las palabras de Sofía. El silencio que siguió fue pesado, pero había algo diferente. Un hilo de comprensión comenzaba a formarse entre ellos. Por primera vez desde que salieron a la luz las revelaciones, Alejandro no se sentía completamente perdido. «Necesito más tiempo para procesarlo todo», dijo finalmente. «Pero sé que León te necesita. No le quitaré eso». Sofía sonrió, aliviada. Esa era la pequeña chispa de esperanza que tanto había esperado. «Gracias», respondió ella con una mirada genuina de gratitud. «Estaré aquí cuando estés listo». Alejandro la observó durante unos segundos más, como si intentara ver más allá de lo que ya sabía de ella. Vio a una mujer que, a pesar de los secretos, había cumplido su promesa. Una mujer que, en medio del dolor y la culpa, eligió quedarse al lado de su hijo, incluso cuando todo parecía derrumbarse. Dio un paso hacia atrás, listo para alejarse, pero antes de irse, miró una última vez a Sofía. «Sigamos adelante, juntos, un paso a la vez». El tiempo pasó de manera diferente después de esa noche en la que Alejandro y Sofía tuvieron su primera conversación sincera. La tensión que antes envolvía a la mansión en Polanco comenzó a disiparse, y con eso, algo nuevo empezó a florecer. Alejandro, por primera vez en años, se permitió estar realmente presente. Comenzó a pasar más tiempo con León, tomando la decisión consciente de ser el padre que siempre debió ser. Y poco a poco, él y Sofía empezaron a acercarse de formas que ninguno de los dos podría haber previsto. León, ahora más sonriente y seguro de sí mismo, fue el primero en notar este cambio. Alejandro había retomado la tradición de contarle historias a su hijo, algo que León echaba mucho de menos desde la muerte de su madre. Las noches, que antes eran solitarias para el niño, ahora estaban llenas de momentos de afecto entre padre e hijo. Alejandro se sentaba junto a su cama, trayendo libros que él y María solían leer juntos. «Papá, ¿puedes contarme otra vez la historia del caballero?», preguntó León una noche, con los ojos brillando de entusiasmo. Alejandro sonrió, sintiendo cómo la escena le calentaba el corazón. Tomó el libro de tapa gastada y comenzó a leer, con una voz firme pero suave, llenando la habitación con las aventuras del valiente caballero. Pero esta vez,
algo era diferente. No era solo una lectura mecánica, sino un verdadero momento de conexión. Con cada capítulo, León lo interrumpía con preguntas, y Alejandro respondía pacientemente, sintiéndose más cerca de su hijo con cada palabra. Sofía, observando desde la distancia, sentía un calor en el pecho. Ver a Alejandro tan presente y cariñoso con León le hacía creer que todo el esfuerzo y sacrificio habían valido la pena. Nunca dejó de cumplir su promesa a María, pero ahora, además de cuidar de León, también comenzaba a ver a Alejandro con otros ojos. Había algo en él que no había notado antes, una vulnerabilidad oculta bajo su fachada de fuerza y control. Y poco a poco, esa fachada comenzaba a desmoronarse. Con el tiempo, Sofía y Alejandro empezaron a pasar más momentos juntos. Inicialmente eran conversaciones cortas y formales, siempre sobre León. Pero a medida que pasaban las semanas, esas conversaciones se volvieron más personales, más íntimas. Alejandro empezó a confiar en Sofía, compartiendo sus pensamientos y sentimientos de una manera que no había hecho con nadie desde la muerte de María. Una noche, mientras León ya dormía, Alejandro encontró a Sofía en el jardín. Estaba sentada en un banco, observando las estrellas, y parecía perdida en sus pensamientos. Alejandro dudó por un momento, pero luego se acercó y se sentó a su lado. ¿Te gusta mirar las estrellas?, le preguntó, rompiendo el silencio. Sofía sonrió, sin apartar la vista del cielo. Siempre me ha gustado. Me recuerdan que, por más difíciles que parezcan las cosas aquí abajo, el universo es inmenso y está lleno de posibilidades. Luego lo miró a él. ¿Y a ti? Alejandro suspiró, apoyándose en el respaldo del banco. Hace mucho tiempo que no miro las estrellas. Creo que estaba demasiado enfocado en todo lo que había perdido, para darme cuenta de lo que aún estaba a mi alrededor. Sofía lo miró con atención, notando la sinceridad en sus palabras. Sabía que Alejandro estaba empezando a cambiar, y ese momento era una prueba de ello. Has estado mirando a León, y eso ya es un gran paso, dijo suavemente. Él está mucho más feliz contigo cerca. Alejandro la miró a los ojos, sintiendo un nudo en el corazón. Sabía que parte de ese cambio se debía a Sofía. Sin ella, no habría podido reconectar con su hijo. Y poco a poco se dio cuenta de que también se estaba reconectando con algo que había perdido dentro de sí mismo, la capacidad de amar de nuevo. Las noches en el jardín se volvieron más frecuentes. Alejandro y Sofía conversaban sobre todo, desde historias del pasado hasta sueños para el futuro. El respeto que antes existía entre ellos evolucionó en una amistad profunda. Y con el tiempo, esa amistad comenzó a transformarse en algo más. Alejandro ya no podía imaginar su vida sin Sofía a su lado. Y poco a poco, comenzó a darse cuenta de que los sentimientos que tenía por ella eran mucho más que gratitud. Una noche, al final de otra conversación en el jardín, Alejandro se volvió hacia Sofía, con los ojos fijos en los de ella. Sofía, no sé cómo decir esto sin que parezca apresurado, pero... Se detuvo por un momento, como si estuviera eligiendo cuidadosamente las palabras. Creo que has traído de vuelta algo que había perdido hace mucho tiempo. Algo que ni siquiera sabía que podría volver a sentir. Sofía lo miró, sintiendo su corazón acelerarse. ¿Qué quieres decir, Alejandro? Él respiró hondo, consciente del peso del momento. Me estoy enamorando de ti, Sofía, confesó con la voz baja pero llena de sinceridad. No solo por lo que has hecho por León, sino por la persona que eres, por tu fortaleza, tu bondad y por la manera en que haces que todo parezca posible, incluso cuando el mundo parece desmoronarse. Se acercó levemente, sus ojos aún fijos en los de ella. Sé que todavía estamos sanando heridas, pero no puedo negar lo que siento. Las palabras de Alejandro penetraron profundamente en el alma de Sofía. Ella también había estado luchando contra sus sentimientos, tratando de mantener la distancia por respeto al pasado y a la memoria de María. Pero en ese momento, sabía que no podía seguir negándolo. Alejandro se había convertido en más que solo el padre de León para ella. Era un hombre que, a pesar de todo su dolor, se había permitido abrir su corazón de nuevo. Alejandro, Sofía susurró, emocionada. Yo también me siento así. Desvió la mirada por un momento, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con caer. He intentado luchar contra esto, por miedo a que estuviera mal. Pero la verdad es que me enamoré de ti mucho antes de darme cuenta. Alejandro sintió un inmenso alivio al escuchar esas palabras. Tomó la mano de Sofía con delicadeza, entrelazando sus dedos con los de ella. Los dos hemos pasado por mucho, Sofía.
pero creo que nos merecemos una nueva oportunidad para ser felices. Juntos. Sofía sonrió, sintiendo su corazón llenarse de calidez ante la idea de un nuevo comienzo junto a Alejandro. Estoy de acuerdo, dijo con un brillo en los ojos. Unos meses después, en una ceremonia sencilla en el jardín de la mansión de Polanco, rodeados de amigos cercanos y de León, Alejandro y Sofía se casaron. El cielo estaba lleno de estrellas, y las promesas hechas ese día se sellaron con el amor que los había unido. No era solo la unión de dos personas, sino la renovación de una promesa de cuidar de León, de honrar el legado de María y de construir juntos una nueva vida llena de esperanza y amor. León, sentado en primera fila, sonrió al ver a su padre finalmente feliz, sabiendo que su familia estaba completa de nuevo. ¿Y tú crees que Sofía hizo bien al ocultar la verdad? Comparte tu opinión en los comentarios. Nos encantaría saber qué piensas. Tu participación es muy importante para nosotros. No olvides suscribirte al canal para más narrativas como esta. Gracias por vernos.